hablando con personas y mirando también alrededor la gente que conozco, familiares, amigos, compañeros de trabajo, a clientes, me doy cuenta que la vida es difícil. Todo mundo tiene momentos de aflicción, tiene momentos duros y batallan de alguna manera u otra, están teniendo crisis. Esto sin olvidarnos de lo que ha estado pasando ya hace casi un año con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, realmente eso me llevó a pensar en la Biblia. Dios nunca le dio a nadie una tarea fácil. En la Biblia, pensando en los personajes, es decir, en el principio, por ejemplo, si pensamos en Adán, desde el momento que Adán fue creado, se le dio la tarea de darle nombre a todos los animales. Una tarea que no era fácil. Pensando en Abraham, tener que salir de su comodidad, de su casa, e irse, como le dijo el Señor, a una tierra que yo te daré. Pero no le dijo dónde, no le dijo cuándo. Y luego no solo eso, en el proceso de su vida, cuando Dios mismo lo bendice con un hijo y después le vuelve a decir, ahora entrégame a tu hijo. O sea, momentos duros. Y en la Biblia no encontramos momentos fáciles. Hay un versículo en donde creo yo, no sé, espero no equivocarme, creo que es el único versículo donde existe la palabra fácil. Y ahí en Mateo, esas palabras las dijo Jesús mismo. Quiero que me acompañen a leer ahí en Mateo 11, verso 28. Mire lo que dijo Jesús, verso 28, vamos a leer al verso 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, mire, dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El alma no fue hecha para una vida fácil. Realmente la vida es difícil. Estamos aquí, hermanos, no para pensar que las cosas deben de ser fácil. Una de las cosas curiosas es que cuando venimos a Cristo, mucha gente regresa a su antiguo vivir porque vienen a los caminos del Señor con una falsa expectativa. Vienen pensando que porque se entregaron a Cristo, todo va a estar fácil. Ya se acabaron los problemas. O al menos así han sido enseñados, así hemos, sin darnos cuenta, a lo mejor nosotros mismos los líderes, hemos dado esa impresión que el que viene a Cristo ya no tiene problemas. El que viene a Cristo no va a sufrir, el que viene a Cristo no va a tener ninguna lucha, no tiene por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de todo. Pero no es así, la vida no es fácil. ¿Sí me estoy explicando? Nadie, hermanos, de los que estamos aquí va a decir, de los que estamos casados, por ejemplo, va a decir, mi matrimonio ha sido fácil. Qué facilito ha sido estar casado. ¿Verdad que no? Nadie podemos decir eso. Si alguien dice, no, pues mi matrimonio ha sido lecho de rosas, no, pues yo quisiera saber qué ha hecho, porque no creo que haya quien pueda decir eso. A menos que no esté en sus 5 sentidos la persona y no tenga nada o no tenga los 5 sentidos completos para ver la realidad. La vida no es fácil. A las mamás, por ejemplo, no pueden decir, qué fácil es tener hijos. Véngase otro. Al fin que nomás voy al hospital, estornudo y ya salió el niño. ¿Verdad que no? La vida no es fácil, hermanos. La vida no es fácil. Es difícil. Nadie puede decir qué fácil es ser papá. Nadie nació con un manual de ser papá. Aprende uno en el caminar, va aprendiendo uno. Entonces, cuando Jesús dice, mi yugo es fácil, ¿cómo puede? Yo estaba pensando, ¿cómo puede Él
hablando de Jesús, decir mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Cuando Él mismo, en 3 años de ministerio que tuvo, su preparación fue solamente para ir directamente a la cruz. ¿Quién en la vida se prepara para algo y sufrir en eso que se preparó? Nadie. Sin embargo, Él dice, mi yugo es fácil. Vuelvo a repetir, el alma no fue creada para que la vida sea fácil, pero sí fue creada para que el yugo sea fácil. Y es donde nosotros tenemos que entender, si analizamos a quién dijo mi yugo es fácil, entonces podríamos aprender algo en la vida de Jesús, que a pesar de que Jesús fue perseguido, oiga bien, fue despreciado, fue rechazado y por último fue crucificado, y Él pudo decir mi yugo es fácil. Algo podemos aprender de qué es lo que lo llevó a eso. Y realmente las palabras que Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo encuentro, hermanos, que la razón por qué Jesús puede decir mi yugo es fácil es simple y sencillamente porque tenía un alma descansada. Él vivía con un alma descansada y eso es lo que le pone título al mensaje de hoy. Yo he puesto como título al mensaje, un alma descansada. Yo creo, hermanos, que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar, así como Jesús disfrutaba de esa tranquilidad a pesar de las realidades que Él vivió. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, la vida de Jesús no fue fácil, pero en Jesús no puedes ver el clásico personaje como nosotros. A nosotros podemos ver una persona que está afligida. ¿Por qué? Por cómo se conduce. Está enojona, está mal encarada, está irritada, está como decimos nosotros en México, está como agua para chocolate. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona que tiene ese carácter así bien listo para explotar, podemos determinar, como dice la palabra, que tiene su alma cansada. Y yo creo que todos aquí, hermanos, en determinado momento hemos experimentado esa aflicción donde realmente nos damos cuenta que lo que está pasando es que nuestra alma está cansada y necesita hallar descanso. Amén. Nosotros podemos relacionarnos con Jesús si entendemos lo que Él está diciendo. Jesús tenía una vida difícil, sin embargo, Él le traían los niños y Él decía, dejen que los niños vengan a mí. Cuando miramos a una persona que le irritan los niños, ¿qué quiere decir eso? Que su alma está cansada, está afligida, no está en su corazón un corazón tranquilo. Por eso es que le irrita el momento. Jesús podía recibir a los niños, no solamente recibirlos, dice la palabra de Dios que los tocaba, los bendecía, podía ir y hacer milagros. No vemos a un Jesús mal encarado, no vemos a un Jesús desesperado, no vemos a un Jesús déspota, grosero. ¿Por qué? Porque Él dijo, mi yugo es fácil. Él sabía que Él podía controlar esa realidad a pesar de que la vida estaba siendo difícil para Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de Jesús? ¿De dónde venía entonces ese descanso? ¿De dónde venía de Él ese corazón tranquilo? Ese sentirse con un alma descansada. ¿De dónde venía en Jesús? Entonces, vamos a ver y estudiar un poco de su vida. Lo primero que yo quiero que se lleve en su corazón, que para tener un alma descansada, hermanos, necesitamos entender que nos tenemos que convencer de que Dios nos ama. Yo he dicho muchas veces esta realidad. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Fíjense que muchas veces nosotros luchamos con una aceptación de nosotros mismos y nosotros tenemos que aprender a aceptar tal y como somos. A saber que somos así y que Dios tiene misericordia de nosotros y que Dios nos ama. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo hijos y los que tenemos hijos sabemos lo que estoy diciendo. Nuestros hijos no dejamos de amarles porque simplemente se portaron mal. No dejamos de amarles porque a veces hacen lo que no es correcto.
A nuestros hijos les amamos tal y como somos. Amén. Y cuando se portan bien, yo he dicho esto, no, pues con más razón les amamos. Pero siempre les amamos de la misma manera. Jesús, yo creo que Jesús como hombre, déjenme hablar un poquito así, como hombre, Jesús disfrutó de la aceptación de su mamá. María, su mamá, yo creo que le hacía saber que lo amaba, le hacía sentir el cariño, lo atendía, lo cuidaba. Después vino el momento cuando su padrastro, José, no solamente lo cuidaba, no solamente le mostraba la aceptación, pero también le enseñó su oficio, porque Jesús fue carpintero y el oficio lo aprendió de su padre. Amén, ¿están conmigo? Entonces para Jesús la aceptación fue algo que le ayudó a mantenerse con esa alma descansada, con ese yugo fácil, saber que no solamente lo aceptó en este caso su mamá, pero lo principal es que lo aceptó el Padre. Cuando Jesús fue bautizado, usted se acordará que dijo, cuando él salió del agua, se abrió el cielo y salió una voz y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, dijo el Señor, este es mi Hijo y estoy orgulloso de Él. Entonces, esa realidad fue la que le ayudaba a Jesús caminar en esta tierra con el alma descansada. Para Jesús, Él descansaba en la aceptación de su Padre, a pesar de que Él fue rechazado muchas veces. Hermanos, aquí en la tierra nosotros no todo el tiempo somos aceptados. Si analizamos de cada 10 personas, casi que 9 nos van a rechazar, porque estamos gordos o porque estamos flacos, porque estamos morenos o porque estamos muy güeros, porque estamos muy altos o porque estamos muy chaparros, que porque no nos vestimos bien o que porque nos vestimos demasiado bien, pero por una u otra cosa no vamos a ser aceptados. Esa es la realidad de la vida. Vuelvo a repetir, la vida no es fácil. Pero tenemos que entender que más que buscar ser aceptados para sentirnos bien, para tener un alma descansada, es que entender que Dios nos ama a nosotros. Porque la vida va a ser difícil siempre. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, lo interesante aquí es que nosotros sepamos, hermanos, que a pesar de las circunstancias de la vida difícil que estamos viviendo, el Señor quiere que entendamos que el yugo de Él es fácil. Y si entendemos y nos aseguramos de esa aceptación, de que Dios nos recibe, Dios nos ama, a pesar de cómo somos, entonces nuestro yugo se va a hacer más ligero. ¿Están conmigo? Entonces, yo creo, hermanos, que muchos de nosotros estamos viviendo en aflicción, en tristeza, y nuestra alma está afligida, cansada. Y por esa razón a veces no podemos tomar ni decisiones correctas, no podemos hacer cosas que debiéramos hacer. ¿Sabe que un alma cansada, no recuerdo el nombre de un general que dijo que el alma cansada, dice, y le estaba hablando a su pelotón, le dijo, el alma cansada hace que todos tengamos miedo. Cuando el alma está cansada, a veces hasta deja de hacer uno lo que está acostumbrado a hacer. ¿Por qué? Porque ya no le interesan las cosas. Pero eso viene a raíz de que el alma esté afligida, cansada. Entonces necesitamos entender, si queremos, hermanos, un alma descansada, como Jesús dijo, mi yugo es fácil, necesitamos estar convencidos. Dios me ama. Que tú digas, Señor, gracias, porque el Señor dice, tú eres la niña de mis ojos. Y cuando Dios te dice esas palabras, hermano, tú puedes decir, a mí qué me importa si fulano, mengano no me saludan, no me aceptan. Me aceptas tú, Señor. Y eso me hace que mi alma esté tranquila. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, un alma descansada viene, hermanos, de vivir una vida simple, una vida tranquila, una vida sin tanto afán. Jesús vivió una vida simple. Yo veo a Jesús, hermanos, que Él caminaba por las aldeas, Él caminaba en los montes, Él andaba siempre. Usted no veía a Jesús siempre a la carrera.
No veía a Jesús llamándole a un taxi o queriéndose subir a un carro para ir rápido de un lado a otro. No, Jesús andaba tranquilo, Él vivió una vida simple. Él mismo en una ocasión dijo, no te afanes. Mire cómo dice la palabra de Dios en Mateo 6:25. Lea conmigo, Mateo 6:25. Jesús hablando estas palabras porque miraba en sus discípulos esta actitud de afán. Mire cómo les dice. Verso 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y mire, les dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. Qué bonito, ¿no? Poder tener esa dependencia total. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice Jesús. Hablando de esa realidad, Jesús podía ver en sus discípulos ese afán, esa preocupación. Dice, no te afanes por tu vida. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? No te afanes por eso. Dios te va a proveer. Entonces el alma cansada, hermanos, siempre va a estar preocupada por las cosas materiales. Y el alma cansada, vuelvo a repetir, no puede muchas veces disfrutar lo que Dios nos da, las cosas que tenemos alrededor. Dios nos ha bendecido tanto, hermanos, que a pesar de que haya dificultades, porque vuelvo a repetir, la vida no es fácil. Pero Dios nos ha bendecido tanto que a veces el afán, como dice aquí Jesús, nos hace no mirar las bendiciones, pero mirar lo que no queremos estar mirando. Entonces dice Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, no siegan, o sea, no hacen nada. Dice, no recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice la pregunta, ¿no vales mucho más tú que ellas? El verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, otra vez, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y esto es lo que me gusta, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros de una manera tan linda, tan bonita, que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida simple. Hace ya 5 años que yo tuve un tiempo fuera y tuve que pagar una multa. Y cuando estaba yo en ese lugar, hermanos, me di cuenta de lo que realmente está diciendo aquí la palabra de Dios. Uno en ese lugar descubre que la vida podría ser más simple de lo que nosotros no la hacemos. Uno no necesita tanta cosa. Realmente, ¿cuánta ropa se puede uno poner al día? Nomás una camisa, un pantalón, los calzones y los calcetines. Nada más. Y para no quedarse uno desvestido para cuando la lava, pues otro cambio más. Y ya es todo. De ahí puede ya uno vivir tranquilo. Y eso es lo que Jesús dice, no te preocupes qué te vas a vestir. Dios te va a proveer. Y Jesús nos da un ejemplo de vivir una vida simple. Por eso Él podía decir, mi yugo es fácil. Siendo el dueño de todo, Él escogía no afanarse por nada. ¿Sí estoy explicando, hermanos? Hay una escritora creo que se llama Letty Goodman o Goodman, algo así, es una autora de libros. Y ella cuenta y relata en uno de sus libros sobre un viaje que hizo a África. Esto le va a gustar. Dice que cuando llegó a África, ella contrató gente para que le sirviera, y guías para que le guiaran, y cargadores para que le cargaran todo el equipo. Y tenían que emprender un viaje ahí en África, largo. El primer día que salieron a viajar,
Dice que ella quedó muy contenta porque avanzaron muchas millas. Y cuando se terminó el día, pues pararon para descansar, pero al otro día en la mañana, ni los cargadores, ni los guías, ni nadie se levantó. Ella empezó a preguntar, vámonos, hay que avanzar. Y le decía, no, hoy no vamos a avanzar, hoy vamos a descansar. Entonces ella se empezó a frustrar y empezó a preguntar, ¿por qué? Si tenemos mucho camino que recorrer. Y le preguntó a uno de los guías, le dijo, ¿por qué no quieren levantarse? No, dice, porque el día de ayer caminamos tan rápido, dice, que ahora tenemos que esperar a que nuestra alma alcance nuestro cuerpo. Entonces yo estaba pensando en eso, y esa es la diferencia. Esa gente sabe cómo equilibrar su fatiga física y con la fatiga también emocional, espiritual. Por eso Jesús decía, mi yugo es fácil. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, aparentemente nosotros vemos en los relatos aquí en la palabra de Dios, que Él no pasaba todo el tiempo entre las multitudes. Él muchas veces se apartaba solo para orar. Él muchas veces se iba al monte. ¿Para qué? Para descansar, para relajarse. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, tener un alma descansada para poder tomar buenas decisiones. Hay momentos que tomamos decisiones arrebatadas. ¿Por qué? Porque nuestra alma está cansada, está desesperada, está afligida. Hay momentos que reaccionamos de una manera que no es correcto. Por eso es importante entender, si vivimos una vida simple, vamos a lograr encontrar descanso para nuestra alma. Cuando digo simple, hermano, no quiero decir que no hay que trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos que pagar biles, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero sin el afán de hacerlo. ¿Sí me explico? Muchas veces tenemos tanto afán que nos desesperamos. Yo lo digo por mí. Este mensaje me ha hecho reflexionar tanto en la forma que yo hago las cosas. Yo en el carro estoy haciendo lo que no debiera de hacer. A veces estoy leyendo en el carro, estudiando en el carro, hablando por teléfono, mandando correos, mandando textos. Todo eso en el carro. ¿Por qué? Porque uno ya está acostumbrado a ese trajín. Y pregunto yo, ¿cuántas veces, si te pones a meditar, has salido de esa manera tan arrebatada que dejaste el alma atrás? Y que si te pones a pensar en la ilustración o en el relato de esta mujer, a veces tenemos que detenernos un poco para dejar que nuestra alma alcance nuestro cuerpo. ¿Sí están conmigo? Nuestra alma, hermano, necesita reposar. A veces nuestra alma nos está gritando, tanque vacío. ¿Se acuerdan? Tuvimos un estudio que era los 5 lenguajes del amor y hablábamos de tanque lleno o tanque vacío. A veces nuestra alma está gritando, el tanque está vacío. Necesita llenarse otra vez. Por eso, vuelvo a repetir, Jesús dijo, mi yugo es fácil. ¿Cómo podía Él, siendo despreciado, siendo perseguido, podía decir mi yugo es fácil? ¿Cómo? Los apóstoles, hermanos, Pedro, por ejemplo, Pedro, por su alma cansada, cuando vinieron y arrestaron a Jesús, dijo, no conozco a ese tipo. Sus compañeros también huyeron. ¿Por qué? Porque estaban con su alma cansada. Pero cuando ellos entendieron la realidad del yugo fácil de Cristo, Pedro mismo fue el mejor evangelista, porque con un mensaje hizo que multitudes se convirtieran. Y no solo eso, con su sombra después se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque él aprendió después a tener un alma descansada. Él aprendió que el yugo del Señor era fácil y empezó a llevar el yugo del Señor. Y no solamente era poderoso en su evangelismo, pero estuvo dispuesto a morir por Cristo.
Hermanos, necesitamos una alma descansada. No se pueden tomar buenas decisiones. Yo he tomado decisiones, hermanos, arrebatadas porque ando desesperado por cuestiones ya sea emocionales o económicas. Y a la luz de este mensaje yo he entendido que porque ha sido momentos que mi alma está cansada y por eso hago lo que no debiera de haber hecho. Amén, hermanos. Un alma descansada viene, número 3, de un propósito en la vida. Miren, Jesús, vuelvo a repetir, dijo, mi yugo es fácil. ¿De dónde venía esa tranquilidad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, Él sabía quién era. Él sabía a qué venía. Él sabía cuál era su propósito. Él dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Yo soy el agua de vida, dijo Jesús. Pero después Jesús mismo, cuando se le acercaban a Él, les decía, ustedes son la luz del mundo. O sea, de la misma manera, decía, el propósito de ustedes es que en mí tengan paz, pero que ustedes sean también la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y nosotros a veces, hermanos, no entendemos ese propósito. Y por eso también podemos estar con el alma desesperada, porque no hallamos el propósito en nuestra vida. Y hacemos muchas cosas, pero no entendemos nuestro propósito. Cuando Jesús se bautizó y después de que Él se bautizó y escuchó las palabras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, enseguidita después vino el diablo y le vino a traer la primera tentación. Si usted se acuerda, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile que a estas piedras que se conviertan en pan. En otras palabras, el diablo quería que Jesús mismo dudara de su posición en Cristo. En otras palabras, si puedo parafrasear, le estaba diciendo, no te creas lo que te está diciendo tu Padre. Si tú de verdad te crees el Hijo de Dios, demuestra lo que eres hijo de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el diablo quería que Jesús dudara de las palabras de su Padre. Entonces nosotros, hermanos, a veces somos atacados de la misma manera. El diablo quiere que nosotros nos desenfoquemos de lo que Dios nos ha encomendado hacer. Nosotros como iglesia tenemos un propósito. Somos la sal de la tierra. Amén. ¿Sí estoy explicando, iglesia? Propósito, hermano, no es demostrar lo que podemos hacer. Propósito no es cuánto tengo yo para hacer lo que quiero hacer. No. Propósito es entender realmente lo que soy en Cristo y lo que Cristo quiere hacer a través de mí. Y yo poder descansar en esa realidad de que Él me ama tal y como yo soy. Y que yo puedo vivir en Él una vida simple, confiando completamente en lo que Él hace para mí y a través de mí. Propósito, hermanos, es saber quiénes somos en Cristo. Así que necesitamos entender esto, hermanos. Lleguemos a entender cuánto Dios nos ama. Eso nos va a ayudar a tener un alma descansada. Voy a terminar con esto, hermanos. En Jesús vemos un ejemplo en todos los aspectos. Él dijo, vengan a mí los que están cansados, trabajados. Yo creo que más de uno aquí, hermanos, nos hemos sentido de esa manera, cansados, trabajados, a veces desesperados porque como que no le hallamos ya sabor a lo que estamos haciendo. Y sobre todo cuando nos esforzamos para hacer algo, hablando ya en el contexto espiritual, en el contexto cristiano, cuando nos esforzamos para hacer algo para Dios y que no salga como esperábamos. Empezamos a sentir frustración, empezamos a sentirnos como que no vale la pena. ¿Por qué? Porque nuestra alma se cansa. Empezamos a querer nosotros llevar la carga como que si la carga fuera nuestra. Dijo Jesús, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. David dijo estas palabras, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estoy recitando el Salmo 23. Dice, en pastos delicados me hará descansar. Vamos a leerlo para no estarlo diciendo cruzado, pero la esencia es la misma.
Si lee conmigo en el versículo 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Una vez un pastor, lo escuché hablar y dijo estas palabras, ¿en dónde está tu reposo? ¿En dónde están tus pastos delicados? En otras palabras, ¿en dónde encuentras tú ese tiempo para encontrar descanso para tu alma? Yo pienso, hermanos, que si Dios mismo creó los cielos, dice su palabra, en los cielos y la tierra en 6 días y en el séptimo descansó, lo hizo para darnos un ejemplo. No porque Él necesite descanso, Él es soberano, Él es Dios, pero lo hizo para darnos un descanso porque después Él dijo, acuérdate del día de reposo. Y yo he hablado de esto anteriormente. Yo he dicho que necesitamos, hermanos, tiempo para reposar, para encontrar descanso para nuestra alma. Y reposar no significa sentarnos, hermanos, en el sofá y ver la televisión. No, eso no es reposar. Eso es descansar, pero no es reposar el alma. Como esos hombres de África que dijeron, necesitamos esperar que nuestra alma alcance nuestro cuerpo. ¿Qué significará eso realmente? Yo creo que ese es un estado espiritual, emocional, que solamente por medio de el estar quietos se puede adquirir. Jesús caminaba a los montes y yo creo que para eso lo hacía, porque Él observaba el paisaje, observaba todo alrededor de Él y veía la creación de Dios y decía, Señor, tú eres el dueño de todo esto. Si tú lo creaste, bien me puedes cuidar a mí también. Amén. Entonces mire cómo dice el Salmo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Verso 3, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El verso 4 dice algo interesantísimo, hermano. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice si anduviere, dice aunque ande. Ya estando adentro de un valle de muerte, dice, no voy a temer, dice, porque tú estarás conmigo. Y sigue diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otra vez, reposar, hermano, no es dormir. Reposar no es rascarte la panza nomás allí. No es sentarte a ver la televisión. Yo he dicho, yo me relajo, sí, me relajo mirando la televisión. Pero reposar el alma es otra cosa, es quedarte quieto completamente y buscar un momento en silencio con el Señor sin hacer nada. Amén. ¿Sabe que en el contexto antiguo, y es más o menos lo que habla el Señor creó el huerto del Edén. Y luego puso ahí a Adán y a Eva para que ahí disfrutaran de su presencia, para que vivieran una comunión con el Señor. Pero ¿qué pasó? El diablo engañó a Eva y Eva compartió con Adán ese engaño y los dos fueron arrojados del huerto, donde el Señor quería que tuvieran ese reposo. Ahora, en ese contexto, los reyes de aquel tiempo siempre construían sus palacios y siempre construyeron un jardín atrás. Si usted ve todavía los países como en España, donde todavía se maneja ese sistema de gobierno bajo un rey, tienen el palacio y tienen jardines grandes donde el rey anda reposando, donde anda caminando, buscando un momento donde su alma está encontrando descanso. Amén, hermanos. Entonces, quiero terminar con estas palabras, hermanos. Tener el alma quieta significa poder tener buenas reacciones a las circunstancias de la vida. Significa tomar buenas decisiones. Significa actuar correctamente en lo que hagamos. Y nosotros tenemos que entender, si queremos esa alma quieta, esa alma descansada, necesitamos volver a lo que leímos al principio. Si lee conmigo, dijo Jesús, vengan a mí los que están trabajados. No hay otra forma, hermanos, de encontrar reposo
sino venir a Jesús. Yo hablaba de esto hace 2 o 3 semanas, de que vengamos a Jesús, cualquiera que sea nuestra necesidad. Pero entendamos, Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces vas a hallar descanso para vuestra alma. Entonces, una alma descansada, hermanos, viene de entender y de estar seguro de que Dios te ama, de vivir una vida simple y de tener ese propósito en tu vida. Amén. Entonces yo quiero que me acompañes, vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos ayude a encontrar descanso. Quiero que cierren sus ojos. Quiero que en tu corazón, en tu mente, tú medites en la palabra de Dios que hemos escuchado en este momento y que tú pienses en estas palabras. Jesús está mirando tu corazón y te dice, ven a mí si estás cansado, si estás trabajado. Dice, yo te voy a hacer descansar. Yo no sé cuál sería en este momento, en esta mañana, tu carga, tu aflicción o tu desesperación, tu confusión, yo no sé. Pero si tú te sientes de alguna manera así, tu alma está cansada. Y Jesús te dice, ven a mí, ven a mí. Dice, yo te voy a hacer descansar. Y luego te invita y te dice, lleva mi yugo sobre ti. Lleva mi yugo sobre ti, dice, aprende de mí. Yo soy manso, soy humilde de corazón. Y te dice, y entonces hallarás descanso para tu alma. Entonces, ¿por qué? Dice, porque mi yugo es fácil, ligera es mi carga. No sé qué carga estés llevando, hermano. No sé qué yugo estés llevando. Pero si es difícil, no estás llevando el yugo del Señor. Si tu carga es pesada, no estás llevando la carga del Señor. Él quiere que tengas un alma descansada. Él quiere que tú reposes en Él. Siéntete seguro. Pídele a Dios que te ayude a estar convencido de que Él te ama. Él te ama, hermano, cuando eres débil. Él te ama cuando eres fuerte. Él te ama. Si bien es cierto, no aceptará lo que haces mal, pero Él te sigue amando. Y la mejor manera de descansar es venir a Él. Trata de vivir una vida simple. Trata de no afanarte. Sea lo que sea que tengas que hacer, hazlo pero sin afán. Dijo el Señor Jesús, bástale al día su propio afán. Lo que haces hoy se queda en hoy. Mañana será otro día. Y que Dios te ayude, que Dios nos ayude a vivir una vida simple. Y no perdamos de enfoque el propósito que Dios nos ha puesto. Oremos al Señor. Padre, esta mañana, mi Dios, venimos delante de ti y te pedimos que nos ayudes. Queremos descanso en nuestra alma, Señor. Estamos afligidos, estamos, Señor, agotados. Muchos, Señor, muchos de nosotros estamos ya en una etapa de desesperación. Nuestra alma, Señor, está agotada completamente. Necesitamos un alma descansada, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos amas, Señor, y que en ti podemos sentir esa fortaleza, Señor. Que la aceptación tuya, Señor, es la que nos va a hacer siempre fuertes, nos va a ayudar, mi Dios, a pesar de cualquier rechazo que pudiera venir, Señor. Que nosotros descansemos, Señor, en esa aceptación tuya, Señor, aunque encontremos afrenta y rechazo todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día, Señor, sin afanarnos a la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro por todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado batallando por aflicciones, por dificultades. Señor, yo oro por ellos, que esta mañana encuentren ese descanso en su alma, Señor. Que esta mañana puedan entender, mi Dios, que tú les ofreces ese descanso. Simple y sencillamente que se determinen a venir a ti, mi Dios.
Declaro bendición para todo aquel que se esté acercando a ti, mi Dios, que haya descanso en su alma. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Señor.